En el corazón de la campiña francesa, donde los campos de trigo bailaban al compás del viento y los castillos se alzaban como guardianes del tiempo, la familia de Moncler reinaba sobre vastas tierras y secretos aún más extensos. Isabella de Moncler, la única heredera de la casa, era conocida por su belleza etérea y su inteligencia aguda, pero también por un espíritu indomable que la diferenciaba de las demás damas de la corte. Desde pequeña, Isabella había percibido el peso de su apellido. Su madre, Condesa Eloise, le recordaba constantemente la responsabilidad de mantener el honor familiar. Su padre, el conde Henry, aunque más comprensivo, tampoco podía ignorar las exigencias de la nobleza. Isabella, sin embargo, prefería perderse entre los libros de la biblioteca ancestral o pasear descalza por los jardines, soñando con un mundo más allá de los muros del castillo. El destino de Isabella parecía sellado el día que el marqués Lucien de Beaumont llegó a Moncler. Lucien era todo lo que la nobleza admiraba: apuesto, refinado, con una sonrisa calculada y modales impecables. Había heredado tierras y títulos, pero también una ambición feroz. Desde el primer encuentro, Condesa Eloise dejó claro que Lucien era el candidato ideal para su hija. Isabella, querida, el marqués es un hombre de futuro brillante. Unir nuestras casas sería lo más sensato, decía su madre, con voz suave pero firme. Isabella, sin embargo, experimentaba una inquietud inexplicable en presencia de Lucien. Había algo en sus ojos, una frialdad disfrazada de cortesía que la hacía dudar. Pero en la corte, las dudas de una heredera rara vez eran escuchadas. Una tarde, mientras Isabella paseaba por el bosque cercano, encontró a un joven campesino reparando una cerca rota. Julien, de cabellos oscuros y manos curtidas por el trabajo, levantó la vista y le dedicó una sonrisa genuina, sin rastro de pretensión. Isabella, curiosa, se acercó. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con la naturalidad de quien no conoce barreras sociales. «Julien, mademoiselle. Trabajo para su familia desde que era niño», respondió él, bajando la mirada con respeto. A partir de ese día, Isabella buscó excusas para pasear por el bosque. Cada encuentro con Julien era un respiro de libertad, una ventana a un mundo donde las reglas no estaban escritas en mármol. Julien le contaba historias de la aldea, de los sueños y dificultades de la gente sencilla. Isabella, a su vez, compartía sus propios anhelos y miedos, encontrando en Julien un confidente inesperado. Los preparativos para el compromiso con el marqués avanzaban sin pausa. El castillo se llenaba de invitados, y las noches se sucedían entre bailes y banquetes. Lucien cortejaba a Isabella con regalos caros y palabras halagadoras, pero ella percibía que cada gesto era una máscara, un acto cuidadosamente ensayado para impresionar a la corte. Una noche, durante un baile, Lucien tomó la mano de Isabella y la condujo al centro del salón. Todos los ojos se posaron en ellos. Lucien, con voz firme, anunció su intención de pedir la mano de Isabella ante toda la nobleza presente. El salón estalló en aplausos, pero Isabella experimentó una sensación de ahogo, como si las paredes del castillo se cerraran sobre ella. Esa misma noche, incapaz de dormir, Isabella escapó al jardín. Allí, bajo la luz de la luna, encontró a Julien esperando junto a la fuente. Sin palabras, se sentaron juntos compartiendo el silencio y el consuelo de la compañía mutua. Julien, con voz suave, le dijo: «A veces, el corazón sabe lo que la razón teme admitir». Isabella experimentó un temblor recorrer su cuerpo. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde el amor no estuviera dictado por la sangre o el título, sino por la verdad de los sentimientos. Pero en Moncler, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Una doncella, celosa de la atención que Isabella prestaba a Julien, comenzó a esparcir rumores por el castillo. Pronto, Condesa Eloise empezó a sospechar que su hija guardaba un secreto. En la siguiente mañana, Isabella fue llamada al despacho de su madre. La condesa, con el rostro severo, la contempló fijamente. «Isabella, ¿hay algo que debas contarme?», preguntó, dejando claro que no aceptaría evasivas. Isabella, percibiendo el peso de la verdad en los labios, vaciló. Sabía que cualquier palabra equivocada podría cambiar su destino para siempre. En ese instante, la historia de Isabella tomó un rumbo del que no habría retorno.
¿Te imaginas desafiar a toda tu familia y a la nobleza por amor? Quédate hasta el final para descubrir cómo Isabela cambió su destino. Isabela percibió el pulso acelerado en el pecho. El despacho de su madre, decorado con tapices antiguos y retratos de antepasados severos, parecía más frío que nunca. Condesa Eloise, sentada tras un escritorio de roble, aguardaba una respuesta. El silencio era denso, casi palpable. «No tengo nada que ocultar, madre», respondió Isabela esforzándose por mantener la voz firme. La condesa entrecerró los ojos, como si pudiera ver a través de las palabras de su hija. Sabía que Isabela era diferente, pero nunca imaginó que su rebeldía llegaría tan lejos como para desafiar las tradiciones familiares. «Recuerda, Isabela, que el honor de nuestra familia depende de tus decisiones. No toleraré escándalos», advirtió la condesa, dejando claro que no habría segundas oportunidades. Isabela asintió, pero en su interior una tormenta de emociones se desataba. Salió del despacho sintiéndose atrapada, como un pájaro enjaulado. Caminó por los pasillos del castillo, sus pensamientos girando en torno a Julien y al inminente compromiso con Lucien. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Isabela decidió buscar a Julien. Caminó hasta el bosque siguiendo el sendero que tantas veces habían recorrido juntos. Lo encontró junto al río recogiendo leña para el invierno. «Julien, necesito hablar contigo», dijo Isabela, su voz temblorosa. Julien dejó la leña a un lado y se acercó, notando la preocupación en el rostro de Isabela. «¿Qué sucede, mademoiselle? Mi madre sospecha. No sé cuánto tiempo más podré mantener esto en secreto», confesó Isabela bajando la mirada. Julien tomó sus manos entre las suyas, cálidas y fuertes. «No tienes que enfrentar esto sola. Si quieres puedo marcharme, alejarme de Montclair para protegerte», ofreció, aunque sus ojos reflejaban dolor ante la idea de separarse. Isabela negó con la cabeza, experimentando una punzada en el pecho. «No quiero perderte, Julien. Eres lo único real en este mundo de apariencias». Ambos sabían que su amor era imposible, pero también que renunciar a él significaría perder una parte de sí mismos. Se abrazaron bajo la luz dorada del atardecer, prometiéndose que, pase lo que pase, lucharían por su felicidad. En el castillo, el marqués Lucien preparaba una sorpresa para Isabela. Había decidido organizar una cacería en honor a su futura prometida, invitando a los nobles más influyentes de la región. Para Lucien, era la oportunidad perfecta de demostrar su poder y asegurar su posición junto a Isabela. La noticia de la cacería llegó a oídos de Isabela esa misma noche, durante la cena. Lucien, sentado a su derecha, le sonrió con suficiencia. «Espero que disfrutes de la cacería, querida. Será un evento memorable», dijo levantando su copa. Isabela forzó una sonrisa, pero por dentro experimentaba repulsión ante la arrogancia de Lucien. Sabía que la cacería no era más que otro espectáculo para impresionar a la corte y reafirmar su control sobre ella. Al día siguiente, el castillo se llenó de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro, preparando caballos y armas. Los invitados llegaban en carruajes lujosos, vestidos con sus mejores galas. Isabela, obligada a participar, se vistió con un traje de montar elegante, aunque su mente estaba lejos de la celebración. Durante la cacería, Isabela se mantuvo al margen, observando cómo Lucien lideraba el grupo con prepotencia. En un momento, el marqués se acercó a ella, intentando impresionarla con sus habilidades. «¿Has visto alguna vez a un hombre tan diestro como yo en la casa?», preguntó Lucien, con una sonrisa arrogante. Isabela, cansada de las apariencias, respondió con frialdad. «La verdadera nobleza no se mide por la destreza en la caza, sino por la bondad del corazón». Lucien frunció el ceño, pero antes de que pudiera replicar, un grito interrumpió la cacería. Uno de los jóvenes nobles había caído de su caballo y yacía herido en el suelo. Sin dudarlo, Isabela desmontó y corrió en su ayuda, seguida por Julien, que había sido llamado para ayudar con los caballos. Juntos, Isabela y Julien atendieron al herido, trabajando en perfecta sincronía. Lucien, sin embargo, se mantuvo al margen, preocupado más por su reputación que por la vida del joven. Los invitados observaron en silencio, sorprendidos por la determinación y compasión de Isabela. Cuando todo terminó, el joven noble fue llevado de regreso al castillo, y la cacería se suspendió. Isabela, exhausta pero aliviada, agradeció a Julien por su ayuda. «Sin ti,
No habría sabido qué hacer, admitió, contemplándolo con gratitud. Julien sonrió, su mirada llena de ternura. Siempre estaré a tu lado, Isabela, pase lo que pase. Esa noche, durante las conversaciones de la corte sobre el incidente, Isabela se dio cuenta de que su vínculo con Julien era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Por primera vez, experimentó el coraje necesario para desafiar las reglas y luchar por su propio destino. Pero en las sombras del castillo, Condesa Eloise y el marqués Lucien comenzaron a urdir un plan para separar a Isabela de Julien para siempre. Y tú arriesgarías todo por la persona que amas, aunque eso significara desafiar a tu familia y a toda la sociedad. Cuéntanos en los comentarios. Y si la historia te está emocionando, no olvides dejar tu like. La noche cayó sobre Montclair, envolviendo el castillo en un silencio inquietante. Las velas titilaban en los pasillos, proyectando sombras que parecían moverse al compás de los susurros y conspiraciones. En la sala principal, Condesa Eloise y el marqués Lucien se reunieron a puerta cerrada, lejos de miradas indiscretas. No podemos permitir que Isabela continúe con esa distracción, dijo la condesa, su voz cargada de desaprobación. Lucien, con una copa de vino en la mano, asintió. No se preocupe, condesa, haré lo necesario para que Isabela entre en razón. Nadie desafía mi voluntad impunemente. Ambos sabían que debían actuar rápido. Si el escándalo llegaba a oídos de la corte, el nombre de Montclair quedaría manchado para siempre. Decidieron que la única solución era alejar a Julien del castillo, usando cualquier medio necesario. Isabela paseaba por la galería de retratos, contemplando los rostros de sus antepasados. Percibía el peso de la historia sobre sus hombros, pero también una chispa de rebeldía que crecía con cada día que pasaba. Recordó las palabras de Julien: siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Esa promesa era ahora su refugio. Al día siguiente, Julien fue llamado a la oficina del mayordomo. Allí 2 guardias lo esperaban con semblantes severos. Julien, por orden de Condesa Eloise, debes abandonar Montclair inmediatamente. Se te acusa de conducta inapropiada con la señorita Isabela, anunció uno de los guardias. Julien intentó defenderse, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Lo escoltaron fuera del castillo sin permitirle despedirse de Isabela. Al cruzar los portones, lanzó una última mirada al lugar donde había conocido la felicidad y el amor verdadero. Isabela, ajena a lo ocurrido, buscó a Julien esa tarde. Al no encontrarlo, preguntó a los sirvientes, pero todos evitaban su mirada. Finalmente, una joven doncella compadecida le susurró la verdad. Lo han echado, señorita. Dicen que fue por su bien, pero todos sabemos que no es justo. La noticia cayó sobre Isabela como un balde de agua fría. Experimentó que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Corrió a enfrentar a su madre, furiosa y desesperada. «¿Cómo pudiste? No tenías derecho», gritó con lágrimas en los ojos. La condesa, imperturbable, respondió con frialdad: «Lo hice por tu futuro, Isabela. Algún día lo entenderás». Isabela se encerró en su habitación, negándose a comer o salir. Pasaron los días y las noches, y su espíritu se fue apagando poco a poco. La corte murmuraba sobre su estado, pero nadie se atrevía a desafiar la voluntad de la condesa. Lucien, viendo la oportunidad, intentó acercarse a Isabela. Le llevó flores, regalos y promesas de una vida llena de lujos. Pero Isabela apenas lo contemplaba, su corazón ausente, perdido en los recuerdos de Julien. En la aldea, Julien intentaba rehacer su vida. Trabajaba de sol a sol en los campos, pero cada atardecer dirigía la mirada hacia el castillo, esperando ver una señal de Isabela. Sabía que no podía regresar, pero tampoco podía olvidar. Una noche, cuando Isabela contemplaba la luna desde su ventana, tomó una decisión. No podía seguir viviendo bajo el yugo de las expectativas ajenas. Si quería recuperar su felicidad, debía luchar por ella, aunque eso significara desafiar a su propia familia. Al día siguiente, Isabela se vistió con ropas sencillas y, bajo el pretexto de visitar la iglesia, escapó del castillo. Caminó hasta la aldea, buscando a Julien entre las calles polvorientas. Lo encontró trabajando en un establo cubierto de polvo y sudor, pero su sonrisa seguía intacta al verla. «Isabela, ¿qué haces aquí?», preguntó Julien, sorprendido y preocupado. «He venido a buscarte. No puedo vivir sin ti», respondió ella con lágrimas en los ojos.
Julien la abrazó con fuerza, experimentando que el mundo volvía a tener sentido. Por un momento, ambos olvidaron el peso de las circunstancias y se entregaron al amor que los unía, pero sabían que su felicidad era frágil, amenazada por las fuerzas que se oponían a su unión. Isabella le propuso a Julien huir juntos, empezar una nueva vida lejos de Montclair. Julien, aunque temeroso, aceptó. Sabía que el amor verdadero merecía cualquier sacrificio. Esa noche, bajo la luna llena que iluminaba los campos, Isabella y Julien comenzaron a planear su fuga. Decidieron partir al amanecer, llevando solo lo necesario y confiando en la fuerza de su amor. Sin embargo, en el castillo, Condesa Eloise y Lucien ya sospechaban que Isabella podría intentar algo desesperado. Ordenaron a los guardias vigilar cada salida y prepararon una trampa para impedir su huida. La tensión crecía, y el destino de Isabella y Julien pendía de un hilo. La noche parecía interminable para Isabella y Julien. En la pequeña cabaña donde se refugiaban, repasaban una y otra vez los detalles de la fuga. El plan era simple. Al amanecer, tomarían el sendero que bordeaba el bosque, evitando los caminos principales y las miradas indiscretas. Isabella llevaba consigo solo lo esencial: una pequeña bolsa con monedas, una muda de ropa y una carta para su padre, explicando su decisión. Julien, aunque acostumbrado al trabajo duro y a la vida sencilla, percibía el peso de la responsabilidad. No solo huía con la heredera de Montclair, sino que ponía en riesgo la vida de la mujer que amaba. Sin embargo, la determinación de Isabella era inquebrantable. Ella le recordaba, con cada palabra y cada gesto, que el amor era más fuerte que cualquier título o tradición. En el castillo, Condesa Eloise no había pegado ojo. Caminaba de un lado a otro en su despacho, consumida por la ansiedad. Lucien, por su parte, mantenía la calma, seguro de que su red de guardias y sirvientes atraparía a Isabella antes de que pudiera escapar. «No subestime a su hija, condesa», advirtió Lucien. «Tiene el espíritu de su padre, y eso puede ser peligroso». La condesa asintió, recordando los días en que ella misma había soñado con desafiar las reglas, antes de rendirse ante el deber y el apellido. Pero ahora, el futuro de Montclair estaba en juego, y no podía permitirse debilidades. El primer rayo de sol se filtró por la ventana de la cabaña. Isabella y Julien se contemplaron en silencio, sabiendo que había llegado el momento. Salieron sigilosamente, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda. El bosque los recibió con una brisa fresca y el canto de los pájaros, como si la naturaleza misma bendijera su valentía. Avanzaron con cautela, atentos a cualquier ruido extraño. Isabella, a pesar del miedo, experimentaba una extraña paz. Por primera vez en su vida, tomaba sus propias decisiones, guiada por el corazón y no por las expectativas ajenas. Sin embargo, no tardaron en notar que algo iba mal. A lo lejos, se escuchaban voces y el galopar de caballos. Julien apretó la mano de Isabella y la condujo por un sendero oculto entre los árboles. Sabían que debían apresurarse. De repente, un grupo de guardias apareció en el claro, bloqueando el paso. Isabella y Julien se detuvieron en seco, sus corazones latiendo al unísono. El jefe de los guardias, un hombre corpulento y de rostro severo, alzó la voz. «Por orden de Condesa Eloise, deben regresar al castillo. No resistan, o habrá consecuencias». Julien se interpuso entre Isabella y los guardias, dispuesto a protegerla a toda costa. Pero Isabella, demostrando una valentía inesperada, dio un paso adelante. «No volveré. Prefiero enfrentar el exilio que una vida sin amor», declaró con firmeza. Los guardias, sorprendidos por la determinación de la joven, vacilaron. Julien aprovechó el momento de duda y, tomando la mano de Isabella, corrieron hacia el bosque zigzagueando entre los árboles. Los guardias los persiguieron, pero la espesura del bosque y el conocimiento de Julien sobre los senderos ocultos les dieron ventaja. La persecución fue frenética, ramas que se rompían, gritos a la distancia, el sonido de la respiración agitada. Isabella tropezó, pero Julien la levantó sin perder el ritmo. Finalmente, llegaron a un arroyo y se sumergieron en el agua helada para borrar su rastro. Permanecieron ocultos entre los arbustos, conteniendo la respiración durante los guardias pasaban de largo, maldiciendo su suerte. Cuando por fin estuvieron seguros, Isabella y Julien se abrazaron temblando de frío y adrenalina,
Habían escapado por poco, pero sabían que no podían bajar la guardia. Decidieron seguir río abajo, alejándose cada vez más de Montclair y de todo lo que conocían. En el castillo, la condesa recibió la noticia de la fuga frustrada. Lucien, furioso, juró que no descansaría hasta encontrar a Isabela y castigar a Julien por su insolencia. «No permitiré que un simple campesino humille a la nobleza de esta manera», exclamó apretando los puños. La condesa, aunque compartía la ira de Lucien, experimentó una punzada de culpa. Había ido demasiado lejos. ¿Había perdido a su hija para siempre por aferrarse a las viejas tradiciones? Isabela y Julien, exhaustos pero libres por primera vez, encontraron refugio en una cueva junto al río. Allí encendieron una pequeña hoguera y compartieron un trozo de pan. Isabela, contemplando las llamas, susurró: «No sé qué nos depara el futuro, pero estando juntos, no temo a nada». Julien la besó en la frente, prometiéndole que haría todo lo posible por protegerla. Pero la libertad tenía un precio, y la sombra de Montclair aún los perseguía. Los días que siguieron fueron una mezcla de libertad y supervivencia. Isabela y Julien se movían como sombras por los caminos menos transitados, evitando las aldeas donde podrían ser reconocidos. La cueva junto al río se había convertido en su hogar temporal, pero ambos sabían que no podían permanecer allí para siempre. Isabela, acostumbrada a los lujos del castillo, descubrió una fortaleza interior que desconocía. Sus manos, antes suaves y cuidadas por las doncellas, ahora tenían callos por ayudar a Julien a buscar comida y refugio. Aprendió a encender fuego con pedernal, a identificar bayas comestibles y a caminar largas distancias sin quejarse. Cada día que pasaba, se alejaba más de la heredera mimada que había sido y se acercaba a la mujer valiente que siempre había llevado dentro. Julien la contemplaba con admiración creciente. Había temido que Isabela no pudiera adaptarse a la vida fuera del castillo, pero ella lo sorprendía constantemente con su determinación y resistencia. Por las noches, cuando se acurrucaban junto al fuego, Isabela le contaba sus sueños de una vida simple pero plena, lejos de los protocolos y las expectativas de la nobleza. «¿Sabes qué es lo que más extraño del castillo?», le preguntó una noche, contemplando las estrellas. «¿Los vestidos de seda? ¿Las comidas elaboradas?», bromeó Julien. Isabela negó con la cabeza, sonriendo. «La biblioteca, pero no por los libros de protocolo o historia familiar. Extraño los libros de aventuras, las historias de personas que desafiaron su destino y encontraron la felicidad. Ahora tú eres la protagonista de una de esas historias», le dijo Julien acariciando su cabello. Sin embargo, la realidad de su situación no tardó en manifestarse. Una tarde, cuando descansaban bajo un roble centenario, Julien notó que Isabela temblaba incontrolablemente. No era solo por el frío otoñal, sino por la fiebre que había comenzado a consumirla. Los días de humedad, el agua del río y la falta de comida adecuada habían cobrado su precio en el cuerpo delicado de la joven. «Isabela, estás enferma», dijo Julien, tocando su frente ardiente con preocupación. «No es nada, solo necesito descansar un poco más», murmuró ella, pero su voz era débil y sus labios habían perdido color. Julien sabía que necesitaban ayuda urgentemente. Durante la noche, Isabela deliraba llamando a su padre y pidiendo perdón por haber deshonrado el nombre familiar. En sus momentos de lucidez, se aferraba a la mano de Julien como si fuera su única conexión con la realidad. Recordó entonces que su hermana mayor, Marie, vivía en una aldea a 2 días de camino hacia el este. Marie había sido expulsada de Montclair años atrás por casarse con un herrero sin el permiso de los señores, pero Julien mantenía contacto secreto con ella a través de comerciantes que viajaban por la región. Con Isabela cada vez más débil, Julien tomó la decisión más difícil de su vida: cargarla en brazos y caminar sin descanso hasta llegar a la aldea de Marie. Improvisó una camilla con ramas y su capa, arrastrándola cuando el terreno lo permitía y cargándola cuando era necesario. Durante la travesía, que se extendió por 3 días agónicos, Isabela entraba y salía de la conciencia. En sus delirios, a veces creía estar de vuelta en el castillo, otras veces lloraba por Julien, sin darse cuenta de que él estaba a su lado. Julien apenas dormía, deteniéndose solo lo necesario para que ambos pudieran descansar y para buscar agua en arroyos y manantiales. En Montclair, la búsqueda se intensificaba dramáticamente.
Lucien había contratado cazadores profesionales, hombres sin escrúpulos que conocían cada rincón de la región como la palma de su mano. Estos cazadores no eran simples guardias del castillo, sino rastreadores experimentados que habían perseguido desde ladrones hasta desertores del ejército. La recompensa por encontrar a Isabela era tentadora: 100 monedas de oro, una fortuna para cualquier campesino, y el favor del marqués, que podía significar protección y privilegios para toda una familia. Los carteles con la descripción de Isabela y Julien comenzaron a aparecer en todas las aldeas de la región. Condesa Eloise, por su parte, había comenzado a mostrar signos evidentes de arrepentimiento. Pasaba horas en la capilla del castillo, rezando por el regreso seguro de su hija. Sus doncellas la encontraban llorando en el despacho, contemplando un retrato de Isabela cuando era niña. El peso de sus decisiones la consumía día y noche. El conde Henri, que había permanecido en silencio durante toda la crisis, finalmente confrontó a su esposa en una escena que los sirvientes recordarían durante años. «Eloise, hemos perdido a nuestra hija por tu obsesión con las apariencias», le reprochó, con una tristeza profunda que envejecía su rostro. «Solo quería protegerla, Henri. Quería que tuviera el futuro que se merece, el futuro que nosotros nunca pudimos elegir», respondió la condesa, las lágrimas corriendo por sus mejillas aristocráticas. «¿Y qué futuro es ese? ¿Uno sin amor, sin felicidad, sin la libertad de elegir su propio camino? Hemos cometido un error terrible, y me temo que ya es demasiado tarde para enmendarlo». Julien llegó a la aldea de Marie al amanecer del tercer día, completamente exhausto, con las ropas desgarradas y los pies sangrando. Marie, una mujer de mediana edad con el mismo cabello oscuro de su hermano, pero marcada por años de trabajo duro, recibió a la pareja sin hacer preguntas. Su experiencia como madre y su conocimiento de hierbas medicinales la convirtieron en la salvación que Isabela necesitaba. Inmediatamente, Marie se hizo cargo de Isabela, preparando infusiones de hierbas medicinales, aplicando compresas frías para bajar la fiebre y forzándola a beber caldos nutritivos. Su pequeña casa de piedra se convirtió en un hospital improvisado, donde la vida y la muerte libraron una batalla silenciosa. Durante varios días, Isabela luchó entre la vida y la muerte. Julien no se apartó de su lado ni un momento, susurrándole palabras de aliento, contándole historias de su futuro juntos y prometiéndole que todo estaría bien. Marie, conmovida por el amor genuino que veía entre ellos, decidió que haría todo lo posible para ayudarlos a escapar definitivamente. La tensión crecía en la pequeña aldea y el destino de los amantes pendía de un hilo más delgado que nunca. Durante 5 días interminables, Isabela permaneció en el umbral entre la vida y la muerte. Su respiración era laboriosa, su piel pálida como la porcelana, y la fiebre la consumía sin piedad. Marie trabajaba incansablemente, cambiando compresas, preparando infusiones de sauce blanco y manzanilla, y obligando a Isabela a beber pequeños sorbos de caldo cuando estaba consciente. Julien, por su parte, se había convertido en una sombra de sí mismo. No había dormido más de unas pocas horas en toda la semana, y su rostro reflejaba la angustia de quien ve desvanecerse lo más preciado de su vida. Se sentaba junto a la cama improvisada, sosteniendo la mano ardiente de Isabela y susurrándole palabras de amor y esperanza. «No me dejes, Isabela. Aún tenemos tantos sueños por cumplir, tantos amaneceres por ver juntos», le decía, con la voz quebrada por la emoción. Marie contemplaba la devoción de su hermano menor con una mezcla de admiración y preocupación. Había visto muchos amores en su vida, pero nunca uno tan puro y desesperado como el que unía a esa pareja. Sabía que si Isabela moría, Julien no se recuperaría jamás. En la madrugada del 6º día, cuando las primeras luces del alba se filtraban por la ventana de la cabaña, Isabela abrió los ojos. Por primera vez en días, su mirada estaba clara y consciente. Julien, que había estado dormitando en la silla, despertó al percibir que ella apretaba su mano. «Julien», susurró Isabela, con voz ronca pero reconocible. «Estoy aquí, mi amor. Siempre estaré aquí», respondió él, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Isabela intentó incorporarse, pero Marie la detuvo con suavidad. «Despacio, querida. Has estado muy enferma. Necesitas recuperar fuerzas antes de moverte», le aconsejó Marie con una sonrisa maternal. Durante los siguientes días, Isabela se recuperó gradualmente.
Marie le preparaba comidas nutritivas, sopas de verduras, pan casero, huevos frescos de sus gallinas. Poco a poco, el color regresó a las mejillas de Isabela y su sonrisa volvió a iluminar el rostro de Julien. Conforme Isabela se recuperaba, Marie les contó sobre los rumores que circulaban por la región. Los cazadores de Lucien habían estado visitando todas las aldeas, ofreciendo recompensas generosas por información sobre los fugitivos. Algunos aldeanos, tentados por el oro, habían comenzado a hacer preguntas incómodas. «No pueden quedarse aquí mucho más tiempo», les advirtió Marie. «Conozco a un comerciante llamado Gastón que viaja regularmente a España. Es un hombre de confianza, y por el precio adecuado podría llevarlos en su caravana. Pero deben partir pronto, antes de que los cazadores lleguen hasta aquí». Isabela, aunque aún débil, experimentó una aceleración en el pulso. España representaba la libertad total, un lugar donde podrían empezar de nuevo sin el peso del pasado, pero también significaba alejarse para siempre de todo lo que había conocido. «¿Cuándo podríamos partir?», preguntó con determinación renovada. «Gastón llegará en 3 días. Será su única oportunidad», respondió Marie. Esa noche, cuando Isabela descansaba, Julien y Marie hablaron junto al fuego. La hermana mayor había preparado té de hierbas y el aroma calmante llenaba la pequeña estancia. «¿Estás seguro de esto, hermano menor? Una vez que crucen la frontera, no habrá vuelta atrás. Isabela nunca podrá regresar a su vida anterior», advirtió Marie con preocupación genuina en su voz. «Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida», respondió Julien, dirigiendo la mirada hacia la habitación donde dormía Isabela. «Ella merece ser libre, merece elegir su propio destino, y yo haré todo lo que esté en mi poder para protegerla y hacerla feliz». Marie asintió, reconociendo la determinación inquebrantable en los ojos de su hermano. «Entonces los ayudaré, pero necesitarán dinero para empezar su nueva vida. Tengo algunos ahorros guardados, no es mucho, pero les servirá para los primeros meses». Julien intentó protestar, pero Marie lo silenció con un gesto. «La familia se ayuda, Julien. Además, verte feliz será pago suficiente para mí». En Montclair, la situación se había vuelto insostenible. Lucien había perdido la paciencia y había comenzado a amenazar a los aldeanos que no cooperaban con la búsqueda. Sus métodos cada vez más violentos habían comenzado a generar resentimiento entre la población local. Condesa Eloise, por su parte, había caído en una profunda depresión. Apenas comía, no recibía visitas y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en la habitación de Isabela, rodeada de recuerdos de su hija. El conde Henri, preocupado por el estado de su esposa, había comenzado a cuestionar seriamente las decisiones que habían tomado. Una tarde, paseando por los jardines del castillo, Henri se encontró con el viejo jardinero, un hombre que había servido a la familia durante décadas. «Señor conde, si me permite la osadía», dijo el jardinero quitándose el sombrero. «La señorita Isabela era como una flor que necesitaba libertad para crecer. Tal vez sea mejor que haya encontrado su propio camino». Las palabras del jardinero resonaron en el corazón de Henri. Por primera vez, comenzó a considerar que quizás Isabela había tomado la decisión correcta. En la cabaña de Marie, Isabela se había recuperado lo suficiente como para caminar por el pequeño jardín. El aire fresco y el sol suave la fortalecían día a día. Julien la acompañaba en sus paseos y juntos planeaban su futuro en España. «¿Cómo crees que será nuestra vida allí?», preguntó Isabela, contemplando el atardecer. «Será diferente, sin duda. Tendremos que trabajar duro, pero seremos libres. Podremos amarnos sin escondernos, sin temer a nadie», respondió Julien abrazándola con ternura. Isabela sonrió, experimentando que por primera vez en su vida el futuro le pertenecía completamente. Pero el destino aún tenía una última prueba preparada para ellos. Al día siguiente, uno de los cazadores de Lucien llegó a la aldea, haciendo preguntas sobre forasteros. Marie, con la astucia que le habían dado años de supervivencia, logró desorientarlo, pero sabía que el tiempo se agotaba. La libertad de Isabela y Julien dependía ahora de un hilo más delgado que nunca. El cazador que había llegado a la aldea era conocido por su reputación implacable. Se llamaba Rodrigo el Rastreador, un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias de persecuciones peligrosas. Sus ojos pequeños y astutos escudriñaban cada rostro,
cada gesto, buscando la mentira detrás de las palabras. Marie sabía que enfrentaba al más peligroso de todos los hombres de Lucien. «Busco a una pareja de fugitivos», anunció Rodrigo en la plaza del pueblo, su voz resonando como un trueno. «Una dama noble y un campesino. Quien me dé información útil recibirá 10 monedas de oro. Quien me mienta…» Dejó la amenaza suspendida en el aire, tocando la empuñadura de su espada. Marie observaba desde la distancia, fingiendo estar ocupada comprando verduras en el mercado. Sabía que algunos aldeanos la contemplaban con curiosidad. Durante los últimos días, había estado comprando más comida de lo habitual, y las lenguas comenzaban a moverse. En pueblos pequeños, los secretos eran lujos que pocos podían permitirse. Esa noche, Marie regresó a su cabaña con noticias alarmantes. Isabela y Julien la esperaban ansiosos, habiendo notado la tensión en el ambiente del pueblo. «Rodrigo, el rastreador, está aquí», anunció Marie sin preámbulos. «Es el mejor cazador de hombres de toda la región. Si alguien puede encontrarlos, es él». Isabela experimentó que la sangre se le helaba en las venas. Había oído hablar de Rodrigo en el castillo. Incluso su padre lo había mencionado con una mezcla de respeto y temor. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Julien, ya calculando posibles rutas de escape. «Gastón llegará mañana por la noche, pero Rodrigo está interrogando casa por casa. Llegará aquí antes del amanecer», respondió Marie con gravedad. La situación era desesperada. No podían huir esa noche porque Isabela aún no estaba completamente recuperada, y viajar en la oscuridad por terrenos desconocidos sería suicida. Pero quedarse significaba enfrentar a Rodrigo, y eso equivalía a una captura segura. Marie, sin embargo, tenía un plan arriesgado. «Hay una manera», dijo contemplando fijamente a Isabela, «pero requerirá que confíes en mí completamente». Isabela asintió sin dudar. Marie había arriesgado todo por ayudarlos. Era hora de depositar su fe en ella. «Rodrigo conoce tu descripción, Isabela, pero no sabe exactamente cómo luces ahora. Has perdido peso, tu piel está bronceada por el sol y tu cabello ha crecido. Si logramos cambiar tu apariencia lo suficiente…» Marie hizo una pausa dramática. «Podrías esconderte a plena vista». El plan era audaz en su simplicidad. Marie cortaría el cabello de Isabela y lo teñiría de castaño oscuro con tintes naturales. La vestiría como una campesina común y le enseñaría a caminar y hablar como una aldeana. Julien, por su parte, se escondería en el granero hasta que Rodrigo se marchara. «Es arriesgado», admitió Marie. «Si Rodrigo sospecha algo, todos estaremos perdidos». «Hagámoslo», dijo Isabela con una determinación que sorprendió incluso a Julien. «No he llegado tan lejos para rendirme ahora». Trabajaron toda la noche. Marie cortó el hermoso cabello dorado de Isabela, transformando sus rizos aristocráticos en una melena corta y práctica. El tinte de nueces y hierbas oscureció su cabello hasta convertirlo en un castaño común. Ropas sencillas, manos manchadas con tierra del jardín y lecciones rápidas sobre cómo comportarse como una campesina completaron la transformación. Cuando Isabela se contempló en el pequeño espejo de Marie, apenas se reconoció. La heredera de Moncler había desaparecido, reemplazada por una joven aldeana de aspecto común, pero ojos determinados. Julien la observó con asombro y admiración renovada. «Eres hermosa sin importar cómo luzcas», le susurró besando su frente. «Pero esto es valentía pura». Al amanecer, los golpes en la puerta resonaron como martillazos del destino. Rodrigo había llegado, acompañado por 2 guardias. Marie respiró profundo y abrió la puerta con la expresión de una mujer que no tenía nada que ocultar. «Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó con voz calmada. «Busco fugitivos», gruñó Rodrigo, empujando la puerta para entrar sin permiso. «Una dama noble y su amante campesino. ¿Has visto algo sospechoso?». Marie negó con la cabeza. En tanto Isabela, sentada en un rincón remendando ropa, mantenía la mirada baja como correspondía a una sirvienta humilde. Su pulso se aceleraba tanto que temía que Rodrigo pudiera escucharlo. «Solo vivo aquí con mi sobrina», dijo Marie señalando a Isabela. «Llegó hace unas semanas desde el norte, buscando trabajo. Es huérfana, la pobre». Rodrigo se acercó a Isabela, estudiándola con ojos de halcón. Ella mantuvo la cabeza gacha, fingiendo timidez. Durante sus manos temblaban ligeramente sobre la tela que cosía. «Mírame, muchacha», ordenó Rodrigo. Isabela levantó la vista lentamente,
esforzándose por parecer asustada pero no culpable. Rodrigo estudió su rostro durante lo que pareció una eternidad. Los segundos se estiraron como horas. «¿Cómo te llamas?», preguntó bruscamente. «Ana, señor», respondió Isabela con voz temblorosa, usando el nombre que Marie le había sugerido. Rodrigo la observó unos segundos más. Luego se dirigió a registrar el resto de la cabaña. Encontró a Julien escondido en el granero, pero Marie había preparado una historia. Era su primo, que había llegado a ayudar con la cosecha. Después de una hora de interrogatorio y registro, Rodrigo parecía satisfecho de que no había encontrado a los fugitivos. Antes de marcharse, sin embargo, se volvió hacia Isabela una última vez. «Hay algo familiar en ti, muchacha», murmuró entrecerrando los ojos. Isabela experimentó que el mundo se detenía. Todo dependía de los siguientes segundos. «Tal vez me parezco a mi madre, señor. Dicen que tenía un rostro común», respondió con una humildad que ocultaba su terror. Rodrigo gruñó y se marchó, pero no sin antes advertir a Marie que mantuviera los ojos abiertos y reportara cualquier cosa sospechosa. Cuando finalmente se fueron, Isabela se desplomó, temblando por la tensión acumulada. Julien salió de su escondite y la abrazó, ambos conscientes de lo cerca que habían estado del desastre. «Lo lograste», le susurró Julien. «Fuiste increíble». Pero Marie sabía que no estaban a salvo todavía. Rodrigo era demasiado experimentado para descartar completamente sus sospechas. Regresaría, y la próxima vez sería más minucioso. «Gastón debe llegar esta noche», dijo Marie. «Será su única oportunidad de escapar». La espera hasta el anochecer fue agonizante. Cada ruido, cada sombra, podía significar el regreso de Rodrigo. Isabela y Julien se prepararon para partir, sabiendo que esta noche decidiría su destino para siempre. Cuando finalmente escucharon el traqueteo de las ruedas de la caravana acercándose, supieron que había llegado el momento de la verdad. La caravana de Gastón se detuvo en las afueras de la aldea, como había sido acordado. Era una caravana modesta pero bien equipada, con 3 carros cubiertos por lonas gruesas y tirados por mulas resistentes. Gastón era un hombre de mediana edad, con barba gris y ojos sagaces que habían visto muchos caminos y muchos secretos. Marie lo había conocido años atrás, cuando él transportaba herramientas para su esposo herrero. «¿Estos son los pasajeros especiales?», preguntó Gastón en voz baja, estudiando a Isabela y Julien con la mirada experta de quien había transportado fugitivos antes. «Sí, necesitan llegar a España sin hacer preguntas», respondió Marie, entregándole una bolsa con monedas. Gastón pesó la bolsa en su mano y asintió. «El viaje durará 2 semanas. Viajarán escondidos en el segundo carro, entre las mercancías. No podrán salir durante el día, solo por las noches para estirar las piernas. ¿Están preparados para eso?» Isabela y Julien intercambiaron miradas. 2 semanas encerrados en un espacio reducido, sin poder ver la luz del sol, era un precio pequeño por la libertad que tanto anhelaban. «Estamos listos», respondió Isabela con voz firme. Marie había preparado provisiones para el viaje: pan duro, queso curado, frutas secas y agua en odres de cuero. También les dio mantas gruesas y una pequeña bolsa con hierbas medicinales por si Isabela volvía a enfermar. El momento de la despedida llegó demasiado pronto. Marie abrazó a su hermano menor con lágrimas en los ojos. «Cuídala, Julien, y cuídate tú también. Cuando lleguen a España, envíenme una carta para saber que están bien», le susurró al oído. Julien asintió, emocionado. Marie había sido más que una hermana. Había sido su salvación. Isabela abrazó a Marie con gratitud infinita. «Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. Eres la hermana que nunca tuve», le dijo, con voz quebrada por la emoción. «Sé feliz, querida. Es lo único que importa», respondió Marie acariciando el cabello corto y oscuro de Isabela. Gastón los ayudó a subir al segundo carro, donde había preparado un espacio oculto entre barriles de vino y sacos de grano. Era estrecho y oscuro, pero seco y relativamente cómodo. Una vez que estuvieron instalados, Gastón cubrió la entrada con más mercancías, dejándolos completamente ocultos. «Partimos al amanecer», anunció Gastón. «Hasta entonces no hagan ruido». Las horas hasta el alba fueron eternas. Isabela y Julien se acurrucaron juntos en la oscuridad, susurrándose palabras de amor y esperanza. Por primera vez en semanas, se percibían verdaderamente seguros, protegidos por las paredes del carro y la experiencia de Gastón.
Cuando finalmente experimentaron que la caravana se ponía en movimiento, Isabella cerró los ojos y se permitió soñar con su nueva vida. España representaba un nuevo comienzo, un lugar donde podrían ser simplemente Isabella y Julien, sin títulos ni apellidos que los definieran. El primer día de viaje transcurrió sin incidentes. Gastón había elegido rutas secundarias, evitando los caminos principales donde podrían encontrarse con patrullas de Lucien. Durante las paradas para descansar, Isabella y Julien permanecían en silencio, escuchando las conversaciones de los otros viajeros y comerciantes. Pero en la segunda noche, cuando Gastón les permitió salir para estirar las piernas, Isabella notó algo que la inquietó. A lo lejos, en la dirección de donde venían, se veían antorchas moviéndose en la oscuridad. Alguien los seguía. «Gastón, creo que nos persiguen», susurró Isabella, señalando hacia las luces distantes. El comerciante frunció el ceño y estudió las antorchas con preocupación. «Son jinetes, y van rápido. Deben ser los hombres del marqués», murmuró. «Tenemos que movernos. Ahora». La caravana se puso en marcha inmediatamente, pero las mulas no podían competir con la velocidad de los caballos. Las antorchas se acercaban inexorablemente. Gastón tomó una decisión desesperada: abandonar el camino principal y adentrarse en el bosque, donde los carros tendrían ventaja sobre los jinetes. El viaje se volvió una pesadilla. Los carros se sacudían violentamente sobre el terreno irregular, las ramas golpeaban las lonas, y el riesgo de volcarse era constante. Isabella y Julien se aferraban el uno al otro, rezando para que las ruedas resistieran. Detrás de ellos, escuchaban los gritos de frustración de los perseguidores que habían perdido el rastro en la espesura del bosque, pero sabían que no se rendirían fácilmente. Rodrigo era demasiado persistente para abandonar la casa. Durante 3 días, jugaron al gato y al ratón a través de bosques y montañas. Gastón demostró ser un maestro en el arte de la evasión, usando senderos ocultos y refugios secretos que solo los contrabandistas conocían, pero el estrés estaba pasando factura a todos. Isabella había comenzado a mostrar signos de agotamiento nuevamente. La falta de aire fresco, la comida escasa y la tensión constante debilitaban su cuerpo ya frágil. Julien la cuidaba como podía, pero sabía que necesitaban llegar pronto a un lugar seguro. En la cuarta noche, cuando parecía que finalmente habían perdido a sus perseguidores, Gastón anunció que estaban cerca de la frontera con España. «Mañana por la noche cruzaremos», les dijo. «Hay un paso de montaña que los guardias fronterizos no vigilan. Una vez al otro lado estarán a salvo». Isabella experimentó que su corazón se llenaba de esperanza renovada. España estaba tan cerca que casi podía tocarla. Pero el destino tenía una última prueba preparada para ellos. Al amanecer del 5.º día, cuando la caravana se detuvo para descansar en un claro del bosque, escucharon el sonido que más temían, el galope de caballos acercándose rápidamente. Rodrigo los había encontrado. «¡Corran!», gritó Gastón. «Yo los detendré». Isabella y Julien saltaron del carro y corrieron hacia el bosque, pero era demasiado tarde. Rodrigo y sus hombres los rodearon con espadas desenvainadas y expresiones triunfantes. «Al fin», gruñó Rodrigo desmontando de su caballo. «La caza ha terminado». Isabella se irguió con toda la dignidad que pudo reunir. Aunque vestía como una campesina y su cabello estaba oscurecido, en ese momento volvió a ser la heredera de Moncler. «Soy Isabella de Moncler», declaró con voz firme, «y exijo que liberes a estos hombres inocentes. Ellos solo me ayudaron porque se lo pedí». Rodrigo sonrió con crueldad. «Qué noble de su parte, señorita, pero me temo que todos ustedes regresarán conmigo. El marqués Lucien está muy ansioso por verla». Julien se interpuso entre Isabella y Rodrigo, dispuesto a luchar hasta la muerte por protegerla, pero estaban superados en número y armamento. La situación parecía desesperada. Entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió algo inesperado que cambiaría el curso de la historia para siempre. El sonido de cascos de caballos resonó por el bosque, pero no venían de la dirección esperada. Un grupo de jinetes emergió entre los árboles, y al frente cabalgaba una figura que Isabella reconoció inmediatamente. Su padre, el conde Henri de Moncler, acompañado por sus guardias personales. Rodrigo y sus hombres se volvieron, sorprendidos por la llegada inesperada. El conde Henri desmontó con la elegancia que lo caracterizaba,
pero su rostro mostraba una determinación que Isabela nunca había visto antes. «Rodrigo, baja las armas», ordenó el conde con voz autoritaria. «Esta persecución ha terminado. Señor conde, con el debido respeto, actúo bajo órdenes del marqués Lucien. Debo llevar a su hija de regreso», respondió Rodrigo, aunque su voz había perdido parte de su seguridad anterior. Henri se acercó lentamente, su mirada fija en Rodrigo. «El marqués Lucien ya no tiene autoridad sobre mi hija. He venido a rectificar un error terrible que cometí como padre». Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. Su padre, el hombre que siempre había puesto el honor familiar por encima de todo, estaba desafiando las convenciones sociales por ella. «Padre», susurró Isabela, con lágrimas en los ojos. Henri se volvió hacia su hija y por primera vez en años la contempló no como a la heredera de Moncler, sino como a la hija que amaba. «Isabela, he venido a pedirte perdón. Tu madre y yo cometimos un error imperdonable al intentar forzarte a un matrimonio sin amor. Hemos pasado semanas en agonía, temiendo haberte perdido para siempre». El conde se acercó a Julien, quien se mantenía protectoramente junto a Isabela. Henri estudió al joven campesino con ojos nuevos, viendo no su origen humilde, sino la devoción genuina que experimentaba por su hija. «Tú debes ser Julien», dijo Henri. «He escuchado hablar de tu valor y de cómo has protegido a mi hija. Un hombre que arriesga todo por amor demuestra una nobleza que no se puede comprar con títulos». Julien, sorprendido pero respetuoso, inclinó la cabeza. «Señor conde, amo a su hija más que a mi propia vida. Haré todo lo que esté en mi poder para hacerla feliz». Henri asintió. Luego se dirigió a Rodrigo, quien observaba la escena con creciente incomodidad. «Rodrigo, te libero de tu contrato con el marqués Lucien. Aquí tienes el doble de lo que él te prometió», dijo, arrojándole una bolsa pesada. «Considera que nunca encontraste a mi hija». Rodrigo pesó la bolsa, calculando rápidamente. El conde Henri era más poderoso que Lucien, y su oferta era generosa. Además, había algo en la determinación del conde que le advertía que no era prudente desafiarlo. «Como desee, señor conde. Nunca había nadie en este bosque», respondió Rodrigo, haciendo una señal a sus hombres para que se retiraran. Cuando los cazadores se marcharon, Henri se volvió hacia Isabela y Julien. «Ahora, hablemos del futuro. Isabela, si realmente deseas estar con este hombre, no me opondré. Pero quiero ofrecerte una alternativa». Isabela frunció el ceño, intrigada. «¿Qué alternativa, padre?» «Regresen conmigo a Moncler, no como prisioneros, sino como invitados. Julien, te ofrezco un puesto como administrador de nuestras tierras del este. Es un trabajo digno, bien remunerado, y te permitirá estar cerca de Isabela sin tener que huir». La propuesta era inesperada. Isabela contempló a Julien, buscando su opinión en sus ojos. «¿Y el marqués Lucien?», preguntó Isabela. Henri sonrió por primera vez en semanas. «Lucien ha sido informado de que el compromiso está cancelado. Tu madre finalmente entendió que había perdido a su hija por su obstinación. Está dispuesta a aceptar tu decisión, sea cual sea». Isabela experimentó que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La posibilidad de regresar a casa, de reconciliarse con su familia sin renunciar a su amor, era más de lo que había osado soñar. «¿Y si decidimos continuar hacia España?», preguntó Julien. «Entonces tendrán mi bendición y suficiente oro para empezar una nueva vida», respondió Henri. «La decisión es completamente suya». Isabela y Julien se contemplaron largamente, comunicándose sin palabras. Habían luchado tanto por su libertad, habían arriesgado todo por estar juntos. Ahora tenían la oportunidad de elegir su destino sin presiones ni amenazas. «Queremos regresar a casa», dijo Isabela finalmente. «Pero como esposos. Quiero casarme con Julien, padre, con tu bendición o sin ella». Henri sonrió, y por primera vez en meses fue una sonrisa genuina y llena de orgullo. «Tendrán mi bendición, hija mía, y la de tu madre también». 3 meses después, en los jardines de Moncler, se celebró una boda como nunca antes se había visto en la región. No fue la ceremonia pomposa que la nobleza esperaba, sino una celebración íntima donde el amor genuino era el protagonista. Isabela, vestida con un sencillo vestido blanco adornado con flores silvestres, caminó hacia el altar tomada del brazo de su padre. Julien la esperaba, elegante en su nuevo traje, pero con la misma sonrisa sincera que había conquistado su corazón. Condesa Eloise, que había pasado semanas llorando por su hija perdida,
ahora lloraba de alegría al verla radiante de felicidad. Había aprendido, aunque tarde, que el amor verdadero valía más que todas las convenciones sociales. María había viajado desde su aldea para ser testigo de la boda, y no podía contener su emoción al ver a su hermano menor convertido en el esposo de la mujer que amaba. El sacerdote, un hombre comprensivo que había conocido a Isabella desde niña, pronunció las palabras sagradas con especial cariño. «Julien, tomas a Isabella como tu esposa para amarla y protegerla todos los días de tu vida». «Sí, la tomo», respondió Julien, con voz firme y ojos brillantes. «Isabella, ¿tomas a Julien como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?» «Sí, lo tomo», respondió Isabella, experimentando que su corazón podría explotar de felicidad. Cuando se besaron, sellando su unión, los invitados estallaron en aplausos. Pero para Isabella y Julien el mundo se había reducido a ese momento perfecto, donde el amor había triunfado sobre todas las adversidades. Años después, cuando Isabella contaba esta historia a sus hijos, siempre terminaba con la misma reflexión. El amor verdadero no conoce barreras de clase, riqueza o tradición. Cuando dos corazones están destinados a estar juntos, ni la nobleza más poderosa ni las convenciones más arraigadas pueden separarlos. Vuestro padre y yo somos la prueba viviente de que el amor siempre encuentra un camino. Y así, la heredera que rompió las reglas encontró no solo el amor, sino también la libertad de ser ella misma, demostrando que a veces, desafiar el destino es la única manera de encontrar la verdadera felicidad. Esta historia nos enseña que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, incluso las tradiciones más arraigadas. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para más relatos que desafían el destino y celebran el poder del amor auténtico. Comparte este video con alguien que necesite creer en los finales felices y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú por el amor de tu vida? Para más historias que tocarán tu corazón y despertarán tu imaginación, no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima aventura.